la bienvenida a Diulca Pérez. Bienvenida en este fugaz regreso a tu casa. Buenos días, Uchi. Yo me sigo sintiendo en mi casa. Buenos días a toda la audiencia. Un abrazo muy fuerte. Y qué bueno estar de este lado, pero contar también con la audiencia que está siempre pendiente de quienes queremos hacer la diferencia. Así es, bueno, vamos a pedirte, Diulca, que resumas tus propuestas. Tú sabes aprovechar el tiempo porque eres comunicadora. La columna vertebral de tus propuestas legislativas para todos los dominicanos y particularmente para los del Distrito Nacional. La lucha por la transparencia, Uchi, la lucha por que cada dinero del Estado dominicano se use de una manera transparente, pero sobre todo que todo el que use los recursos del Estado pueda y deba obligatoriamente presentar una rendición de cuentas, no solamente cuando termine su cuatrenio, cuando comience, no, en el momento en que las autoridades lo requieran. Nosotros estamos en los rankings más importantes a nivel internacional en materia de corrupción. Nosotros tenemos que hacer un país más transparente y eso solamente se hace con autoridades y con una rendición de cuentas debida. Nosotros vamos a luchar en la Cámara de Diputados por el proyecto de ley de transparencia que pudiera desmontar la base económica que sustenta la impunidad de la que se vale el narcotráfico, el crimen organizado, pero sobre todo la corrupción. Es la ley de extinción de dominio que no ha sido aprobada en el Congreso Nacional porque ha faltado voluntad política. La transparencia será mi bandera, la transparencia será por lo que voy a luchar en la Cámara de Diputados y sobre todo porque cada funcionario entienda que tiene que rendir cuentas también ante ese poder del Estado. Diulca, hola, buenos días. Diulca. Encantada de entrevistarte en ese rol. Para nadie es un secreto que fuiste nuestra compañera en el día, así que la pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué te motiva a pasar del periodismo, de las noticias, a convertirte en una candidata a un puesto legislativo? Y tenemos que decir que eres candidata por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué te hace dar ese paso y cómo crees que puedes contribuir? Mira, nosotros, tú y Uchi y yo, que hemos tenido tantos años denunciando, tantos años viendo la desigualdad que afecta a la mayoría de la población dominicana, nosotros nos cansamos de denunciar, pero, por ejemplo, este Partido de la Liberación Dominicana tiene mucho tiempo en el gobierno y ya no le importa el nivel de denuncia que hagan, ya no le importa lo que digan los periodistas y llega un momento en que te agotas de denunciar y sabes que desde la denuncia puedes hacer mucho, pero no es suficiente. La gente necesita que le ayuden a mejorar su calidad de vida y esa calidad de vida se puede mejorar mediante el uso inteligente y transparente de los recursos del Estado. Mi lema es cambiar las noticias. ¿Por qué? Porque estamos agotados de tantas malas noticias, de contar homicidios, de contar delincuencia, de contar inseguridad, de contar familias que no tienen acceso a un servicio médico adecuado, de contar niños. Este país es uno de los países que presenta mayor nivel en los rankings de países negativos para ser niño. Y nosotros no podemos vivir en un país como ese, con una indiferencia. Nosotros tenemos que aportar, probablemente desde la posición que ocupamos, pero si podemos hacerlo más allá, y en eso estoy yo. Diulca, tú dices que vas a cuestionar, a luchar por la transparencia, por lo tanto contra la corrupción. Si gana la presidencia el partido que te postula a ti, entonces tú serías diputada del partido en el poder. Esa lucha por la transparencia y contra la corrupción, ¿la aplicarías y la seguirías contra los que cometan actos de corrupción en el gobierno de tu propio partido? Así es, Uchi, mi partido es mi país, a eso es lo que apuesto. Y tengo una gran ventaja, tengo la ventaja de ser presentada por la Coalición Democrática, que es la unión de muchas voces que están impulsando la transparencia en República Dominicana desde sectores que no tienen nada que ver directamente con la política.
el partido que me está postulando sabe cómo soy, sabe que soy muy vertical, pero sabe también que tengo una voz y tengo una cabeza propia. Sabe que no voy a ir a aprobarle un proyecto de ley sin leerlo. Sabe que no cojo el chantaje ni la manipulación porque no le debo nada a nadie. O sea, esta campaña, por ejemplo, la he pagado con mis propios recursos y con recursos que la ley establece que los partidos otorguen a los candidatos. Eso significa que yo no tengo una deuda pendiente, yo no tengo a quién seguirle el paso en la Cámara de Diputados, yo no tengo una agenda paralela. Yo vengo con una agenda como la que me ha identificado siempre, una lucha por las mayorías, una lucha por el bienestar del país y una lucha que no tiene intereses particulares. Diulca, la Ley de Seguridad Social está pendiente de modificación y se divide en dos aspectos muy importantes, el tema de la salud y el tema de las pensiones. Quisiera saber si has trabajado el tema, si tienes algunas propuestas específicas que aportarías al momento de discutirse una posible modificación de esta ley y si hay, además del tema de la transparencia, otras propuestas legislativas en carpeta si llegaras al Congreso. Mira, nosotros necesitamos reformar, cambiar, mejorar la ley de AFP, sobre todo para que la rentabilidad llegue más al dueño del dinero que a los que transportan el dinero. Pero el tema, por ejemplo, del 30% es una politiquería barata que la gente entiende que les resuelve por el momento, pero no les resolvería a largo plazo. Nosotros necesitamos reformar ese proyecto de ley, esa ley. Necesitamos reformarla totalmente para que haya más rentabilidad, pero sobre todo para que la gente no pase tanto trabajo para recuperar un dinero que al final es suyo. Eso necesariamente tendrá que estar en la mesa de negociaciones, en la mesa de discusión en estos 4 años. Yo soy muy abanderada de proteger el medio ambiente, Amelia, y uno de los reglamentos y de los proyectos que pretendo impulsar desde la Cámara de Diputados es un reglamento para regular los vehículos de combustión, la emisión de los vehículos de combustión y también de las plantas eléctricas que utilizamos en nuestros residenciales. Son nocivas para el medio ambiente, pero sobre todo hay mucha corrupción en el tema de importación de estos vehículos y de estos equipos. ¿Por qué? Porque el mismo vehículo o equipo que se vende aquí se vende en Europa. Sin embargo, en Europa no contamina a los niveles que contamina en República Dominicana. A nosotros nos mandan la basura porque los funcionarios aceptan la basura y usted puede estar seguro que es porque alguien se está beneficiando de ello. Diulca, el cofrecito o el barrilito es un descaro, ¿verdad? Que los legisladores deciden coger del presupuesto que tiene la Cámara una cantidad de dinero para cada uno, dizque para asistencia social, lo cual es una usurpación de funciones del Poder Ejecutivo, que tiene un Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Eso no es una función legislativa. Que de hecho pero tiene menos presupuesto que otros... Perdón, Uchi. Que de hecho esas entidades tienen menos presupuesto. Bueno, pero la única excepción es Fidelio Despradel, que no coge el barrilito. Después todos lo cogen, lo del PLD, lo del PRM, lo del PRD, lo del Partido Reformista, todos lo cogen. Tu posición sobre eso. Yo siempre he criticado la usurpación de funciones, Uchi. Siempre he criticado ese clientelismo en el que incurren los legisladores, que me parece muy negativo hasta para la misma población que los recibe. Pero sobre todo critico la falta de transparencia en el uso de esos recursos. Son recursos que se utilizan a discrecionalidad y nosotros que conocemos, por ejemplo, esos poderes desde el periodismo, sabemos que ni siquiera los legisladores reciben partidas iguales. El que está más pegado del presidente de la entidad, del presidente de la Cámara Baja o de la Cámara Alta, recibe más recursos que aquel que no está cerca de ese poder. La falta de transparencia es fundamental porque si ellos deciden dar una ayuda, repórtela, diga en qué la utilizó, sobre todo porque la mayoría no la utiliza para las ayudas que dice hacerlo. Yo pienso que el barrilito es innecesario. No, que Diulca, pero Diulca, es que es ilegal darla también. Si claro, reciben todo el dinero y justifican que dieron cada peso,
también es corrupción. Sobre todo porque no puede ser que el dinero público sea para hacer campaña. Lo hacen por campaña y lo hacen para que le devuelvan con el voto. Y eso sencillamente es lo que está corroyendo el sistema político. Y eso es lo que hace que mucha gente seria no entre a la política porque no es capaz de sostener una campaña electoral con los niveles de gasto que se promueven aquí. Yo soy partidaria de eliminar el barrilito, yo soy partidaria de eliminar cualquier tipo de prerrogativa y de beneficio, incluyendo las exoneraciones, que no la necesitan los legisladores, porque si hay que darle un vehículo, denle un vehículo comprado aquí, pero no, le dan exoneraciones para que la mayoría las venda, algo que también es ilegal y también es corrupción. Yo sería partidaria de que eliminemos eso, pero vamos a eliminarlos todos, porque una golondrina ahí no hace verano. Fidelio Despradel ha impulsado, desde los medios de comunicación hemos apoyado esa posición, pero hemos dejado a los otros y los otros la siguen cogiendo sin ningún problema. Entonces eso tiene que detenerse, pero la misma voz de la sociedad tiene que levantarse para que esos privilegios que son irritantes para las mayorías, para que esos privilegios se eliminen. Varias tareas pendientes que están vinculadas con la mujer en la República Dominicana. El tema de la violencia hacia la mujer sigue siendo una tarea pendiente. Sigue siendo una tarea pendiente el embarazo en adolescentes y tenemos un código penal que ha sido frenado en el Congreso Nacional debido a que, aunque el Poder Ejecutivo decidió observar la ley para que fuera aprobado con las 3 causales, no recibió esta propuesta el apoyo completo de la Cámara de Diputados. Quisiera que por favor me hables de estos 3 aspectos tan importantes que tienen que ver con el desarrollo de la sociedad dominicana. Mira, el renglón mujer es fundamental dentro de mis proyectos legislativos, dentro de la gestión que quiero hacer en el Congreso Nacional. Y la mujer tiene que ser una pieza fundamental porque nos matan y no se hace nada. Yo le había propuesto en una ocasión al mismo Procurador General de la República que mirara, porque con tecnología también podemos tener herramientas fundamentales para la lucha contra ese flagelo que constituyen los feminicidios anualmente. Sobre todo crear una big data de correlación de información. Nosotros, si alguien pone en MAO una denuncia, en Pedernales no se enteran de esa denuncia y cuando esa mujer se mueve de demarcación para protegerse, sencillamente es víctima en el mismo lugar. Entonces, es hacer una interrelación, es hacer el Estado en ese sentido más inteligente para que las mujeres tengan mejor protección y sobre todo establecer un botón de pánico, que cuando ya se determine que la mujer está en un peligro directo, se pueda sacar de ese círculo de violencia sin necesidad de exponerla más de lo que ya se han expuesto. Pero también los hombres gozan de muchos privilegios. ¿Por qué? Porque ellos son los agresores, sin embargo, son los que disfrutan de plena libertad. A las mujeres son a las que llevamos a las casas de acogida, sacándola de su círculo familiar, de su círculo laboral y de su círculo social, lo que prácticamente constituye un castigo mientras nosotros dejamos a los hombres en libertad en medio de un proceso judicial. Entonces eso tiene que parar. En el Congreso tiene que decírsele no al matrimonio infantil definitivamente, pero se tiene que hacer junto con iniciativas del Poder Ejecutivo para incentivar al campo. ¿Por qué? Porque esos casos se dan mayormente en el campo y se dan por pobreza, se dan por miseria y se entregan a personas mayores para garantizar muchas veces solamente un plato de comida. Entonces nos hemos olvidado del campo, nos hemos olvidado que la gente que tiene tierra, que la gente que hace parir la tierra, también necesita gozar de una calidad de vida que le permita llevar a sus hijos a la escuela sin la preocupación de que le falta un plato de comida. En el tema del Código Penal, nosotros necesitamos el Código Penal, que está trancado desde hace muchísimo tiempo por el tema de las 3 causales, por una manipulación de parte y parte. Tenemos que sentarnos a tener una discusión honesta, a una discusión clara. Yo he propuesto que reduzcamos las 3 a 2 causales, no porque la tercera sea menos importante, sino porque cuando se haga la reglamentación del proyecto de ley, necesariamente en esa reglamentación vamos a tener que aportar mayores herramientas para poder determinar qué sí y qué no. Entonces, yo pienso que el tema de las 3 causales tiene que ser un poco más amplio. Cuando el tema de la violación se presente, hay que saber cómo comprobamos que es una violación, cómo comprobamos que la mujer quiere abortar, cómo comprobamos que está preparada para eso y que no ha sido una decisión de
de hora a momento, como decimos en el campo. ¿Cómo no traumatizar a una mujer una segunda vez? ¿Cómo tomar la decisión correcta? Eso tenemos que sentarnos a discutirlo, pero sobre todo tenemos que discutirlo con las mujeres y con las personas que en un momento de emergencia van a tener que tomar la decisión sin poder consultarle a mucha gente. Bien, bueno, pues muchas gracias, Diulka. Sí, Amelia. Un minutito, Uchi, me parece, para que invite a la gente a votar por ella. Les invito a votar este 5, sobre todo para preservar la salud de nuestra democracia, que es fundamental para poder seguir existiendo como país. Les invito a permitirme seguirle, valga la redundancia, sirviendo como comunicadora, seguirle sirviendo como su voz, como esa voz de la comunidad que siempre he sido, como esas historias que he encontrado, que muchas veces uno olvida que le sirvió, que apoyó a alguien. Yo quiero seguir apoyándoles, yo quiero seguir apoyando a la República Dominicana y quiero seguir siendo parte de esta sociedad. En la boleta del Partido Revolucionario Moderno y Aliados, estoy en el número 6, en la boleta de diputados. Así es que cuento con su apoyo. Bueno, Diulka ha expresado varios compromisos importantes y me parece, entre otros, uno muy interesante, el hecho de que promete no aprobar ningún proyecto de ley sin leerlo. Si los diputados actuales hicieran eso, solo con eso avanzaríamos una gran distancia hacia las prácticas democráticas. Muchas gracias a Diulka.